Bueno, entonces, primero que todo, buenas tardes. Agradecerles la participación a los que están presentes aquí, a la actividad de hoy. Hoy día nos acompaña Mario Rojo. Mario es geólogo de la Universidad de Chile. Ha desarrollado su carrera con dedicación a la industria del hierro y variados prospectos de uranio, titanio y tierras raras en Chile y España. Durante sus primeros años trabajó en la prospección geoquímica del prospecto Pejerreyes para la Comisión Chilena de Energía Nuclear y en el descubrimiento del yacimiento fósforo-uranio en Bahía Inglesa. Ha participado en el área de geología de producción de Romeral, Tofo y El Daco, así como en los hallazgos de Chupete, Alcaparra A, fósforo-uranio y los proyectos Cerro Norte, Burladora, Extensión Sur, Gabro, Desvío Norte, Sierra Tofo, Cerro Negro Norte, Pleito y Productora Cobre. Sin más que agregar, Mario, el espacio es todo tuyo, así que Muchas gracias si gustas por la comenzamos. presentación, que es similar a la del otro día, obviamente. Bueno, les voy a hablar un poco de mi experiencia y lo que conozco de lo que se ha hecho en Chile en uranio y tierras raras. En los años 50 se inició una campaña de exploración auspiciada por el gobierno norteamericano a través del United States Atomic Energy Commission, el USAEC, que en conjunto con el antiguo IIG, el Instituto de Investigaciones Geológicas, hicieron formaron un grupo de profesionales para iniciar la búsqueda de uranio en Chile, de modo de tener alternativas de producir este concentrado de uranio para eventualmente usarlo en energía nuclear en Estados Unidos. Estábamos en la época de la Guerra Fría, ¿verdad? Que todos tenían que asegurarse de esos recursos. Y todos sabemos, ¿no es cierto?, que la fuente el uranio es una fuente de energía muy poderosa que está en toda la naturaleza. Nosotros incluso en nuestro cuerpo tenemos algún gramito o menos que un gramito de uranio en el cuerpo, porque es necesario para la vida también. Y increíblemente una de las fuentes más importantes de uranio es el mar, ahí donde hay mayor cantidad de uranio. Lo que pasa es que está muy disuelto e incluso se hizo experiencias de concentrar uranio a partir de agua oceánica. Y bueno, naturalmente se hace la concentración en los yacimientos de fosfato, ¿eh? Los yacimientos de fosforita de carácter sedimentario concentran uranio en las rocas. Es una de las características que tienen la fosforita. Bueno, y lo más importante es que este uranio tiene también algunas afinidades con un tipo de roca, sobre todo con las rocas ácidas, con rocas volcánicas, tipo riolita, y en rocas sedimentarias de cualquier edad, con algún contenido de carbón, que hace que el material, el mineral de uranio que se genere, un óxido de uranio, se fije a esa materia orgánica. En las rocas más extremas, de tipo gauro y basalto, no es posible encontrar. Bueno, aquí tienen unas características del uranio que la pueden rescatar de cualquier documento al respecto. Tiene una de las características que tiene es su gran densidad. Es más denso que el plomo, y no es tan radiactivo como los óxidos de uranio concentrados. Esta característica de alta densidad hizo que se ocupara hasta hace algún tiempo como equilibrio de peso en los aviones, los jets de pasajeros, para equilibrar la punta de la cabina con respecto al resto del fuselaje. Pero debido a que si bien este uranio empobrecido que llevaban los aviones no afecta a los pasajeros, es levemente radiactivo, en el caso de accidente se consideró que podía ser peligroso, dado que al contacto con agua, con el aire,
se oxida, y en ese caso ahí ya sí que la cosa se torna compleja. Y hoy día lo reemplazaron por wolframio. Hoy día se ocupa, en vez de ocupar en la proa de los aviones uranio, se ocupa wolframio. Eso es en toda la industria aérea. Bueno, y si bien había una escalada importante a nivel mundial para usar uranio como elemento generador de energía para calentar agua en los reactores nucleares, que eso es lo que hace, ¿no es cierto? La energía del uranio calienta agua, y eso hace andar las turbinas que generan electricidad. Y lo que el subproducto, obviamente, es vapor de agua. Y el otro subproducto, que lo vamos a ver un poco, lo vamos a conversar brevemente, es el tema de los residuos, que es el gran problema, cómo manejarlo. Hay teorías habían propuestas de mandarlo al espacio, propuestas de hundirlo en las cuencas más profundas del océano, usar antiguas minas muy profundas, sobre los 1000 metros que existen, para dejar desechos nucleares, pero nada de eso se ha llevado a cabo en forma por lo menos clara. Es probable que lo hayan hecho sin que se entere la comunidad. Esto está muy regulado por el Organismo Internacional de Energía Atómica, que tiene estándares muy altos. Los estándares del Organismo Internacional de Energía Atómica son similares a los que hay en la cabina de un avión de pasajeros o en un quirófano. Son estándares altísimos, tiene que cumplir muchas normas. Bueno, y todo este tema de la energía nuclear se desprestigió con los accidentes que hubo en Estados Unidos, en 3 Mile Island, después lo que pasó en Chernobyl. Ambos, 3 Mile Island y Chernobyl, fueron accidentes por falla humana, y el otro accidente, el de Fukuyama, que tiene que ver más con el maremoto. Entonces todo esto hizo que hace pocos días ustedes tienen que haber visto que se generaron muchas piscinas con agua contaminada, y se habían estado haciendo atenuaciones de la radioactividad, y el agua se está proponiendo volverla al océano. Ahí hay discusiones, pero lo más probable es que eso es lo que haya que hacer, no hay otra medida. Y en el caso de Chernobyl, bueno, este núcleo que se fundió sigue activo, es una mezcla ahora, es un enjambre de fierro, de aluminio, de tierra, de cemento, es una cosa caliente que está ahí penetrando la tierra en la medida que va fundiendo, y nunca va a parar, por lo menos en la vida en el planeta, de estar quemándose, porque es una cosa que es imposible pararla. Eso fue cubierto con muchas toneladas de cemento, y lo más curioso de la zona, que está totalmente sin vida de personas, no hay nadie, toda la gente que vivía ahí se retiró, hay mucha gente que falleció, otros que quedaron contaminados, y bueno, y ahora que no hay gente, ha vuelto la naturaleza a crecer en forma bien notable en todo el sector. Hay ciervos y otros tipos de animales que eran de la zona y que se habían alejado de ella en vista de la industria nuclear, que es una industria, realmente, una industria con chimenea. Bueno, y también la presión ambientalista, porque esa está clara que afecta en general a toda la industria, pero en particular al tema de las centrales nucleares, por lo que les decía, por los residuos. Porque el tema del vapor de agua, aparte de generar un calor local, que podría ser similar al que generan las plantas termosolares, ¿no es cierto? Estas que tienen espejo y que calientan sales y a una temperatura muy alta, y todo, si pasa por ahí un pájaro, se quema. Bueno, en este caso también el vapor es bastante de alta presión y alta temperatura, pero ese era un subproducto sano, digamos. El problema grande es el manejo de residuos. Y la fisión nuclear es más barata que construir una mega central hidroeléctrica como la que se pensaba realizar en Patagonia, cosa que ya no se hizo, ya perdió sentido. Esto se empezó a estudiar por allá por el año 73, por ahí se comenzó a hacer estudios preliminares, me tocó participar en algo de eso, hasta, bueno, que se llegó a la propuesta de hacer 3 centrales en ríos caudalosos y ríos muy hermosos de la Patagonia.
y bueno, eso también quedó en nada en respecto a la construcción, porque con todo el reemplazo que ha habido por la energía eólica y la energía con paneles solares, más la termosolar, la red está bastante abastecida de energía. Y bueno, se van a ir. La idea inicialmente, ¿por qué Chile está involucrado en esto? Porque la idea era instalar un reactor nuclear cercano a la zona minera. La idea era instalar un reactor en la zona de Caldera. Bueno, en esa época, en la época de la dictadura, no había mucho control, que digamos, así que ellos decidieron hacerlo ahí, se hizo muchos estudios de geotecnia, de viento, de clima, se hizo todo para instalar ahí en Caldera una central nuclear, que iba a ser enfriada con agua de mar. Pero finalmente eso no cundió y vino la crisis del 80 y esa idea ya desapareció y bueno, se carbonizó la red, pero hoy día se está descarbonizando con el reemplazo de la energía que ustedes conocen. Bueno, tal como le dije, el almacenaje de residuos es un gran problema, pero este problema no va a desaparecer, no va a desaparecer. O sea, si bien los reactores nucleares de potencia han sido eliminados de Alemania, de España, de Italia, en Japón también hay una gran crisis de energía, ellos dependen mucho de la energía nuclear, pero después de Fukuyama ellos han tenido grandes problemas, pero van a tener que seguir existiendo reactores nucleares. Y si uno hace una visión futurista, es bien increíble porque, por ejemplo, los barcos que transportan grano o que transportan, en este caso, que conozco más, que es los concentrados de hierro, vienen con muchas toneladas de petróleo que en sus bodegas para poder llegar desde China a Chile y la vuelta, ¿no es cierto? Acá también a veces cargan acá. Entonces el consumo de petróleo es enorme. Si bien hoy día hay mucha fuente de petróleo, sigue siendo un combustible, ¿no es cierto?, de origen orgánico que genera mucha contaminación. Entonces, a futuro, se quiera o no, los grandes buques que transportan 350.000 toneladas, incluso se ha hablado hasta de 400.000 toneladas, son verdaderos pueblos, tamaño gigantesco, van a tener que ser abastecidos con energía nuclear. Hoy día tenemos energía nuclear en los submarinos y en los portaaviones, pero cualquier buque puede instalar un reactor nuclear de acuerdo a la potencia que requieren para poder circular en el mar. Hoy día no se está ocupando en el transporte de carga ni en el transporte de pasajeros, pero la energía nuclear va a seguir utilizándose. En el caso de los submarinos no hay muchas alternativas porque antiguamente, ¿no es cierto?, los submarinos con petróleo podían cargar sus baterías cuando estaban en superficie y usaban petróleo, pero cuando se sumergían, obviamente, se apagaban esos motores y seguían solamente con las baterías gigantescas, las baterías eléctricas, me tocó conocer una, y, y bueno, los submarinos atómicos, con su reactor nuclear siempre funcionando, no requieren eso y pueden estar meses bajo el hielo en el casquete polar. Bueno, tal como se los mencioné, en Chile se comenzó la exploración hace varios años. Ahí se destacaron geólogos como Knowles, Bowles y varios serranos, que trabajaron en esta misión que consistía fundamentalmente en visitar plantas de acopio de minerales. Si bien se tenían modelos en la cabeza, sobre todo modelos pegmatíticos y asociados a rocas riolíticas, se pensó que siendo Chile un país minero, tendría que ver quizás una relación de algunos minerales de cobre con mineralizaciones de uranio, y de hecho eso se dio. Entonces, en esa época se ocupaban los contadores Geiger-Müller, que es como el que sale en la presentación, que es el típico que sale en todas las películas, pero posteriormente, después acá, cuando llegó el PNUD, el Plan Nacional de Naciones Unidas para el Desarrollo, y financió una buena parte de la exploración de uranio en Chile, se trajeron otros instrumentos franceses que se llaman Safimo-Stel, que se llaman cintilómetros, ¿no es cierto?, que hacen es parecido, pero tienen temas electrónicos más complejos, y después esos también quedaron obsoletos, y hoy día solamente se ocupan espectrómetros que pueden discriminar entre uranio, torio, potasio, uranio, torio y potasio, eso fundamentalmente. Todo lo que miden esto es radiación gamma.
Bueno, naturalmente hay radiación. Ahí donde está cada uno en su casa debe tener del orden, si ponemos todo en una escala con estos cintilómetros, debe haber 30, 40 cuentas por segundo, que es la manera de medir la radioactividad. Y si uno sale afuera, al patio, hay radiación cósmica, y bueno, la radioactividad puede subir unos 20 puntos más, o sea, puede llegar a 50 cuentas por segundo, y eso es normal. Es normal en cualquier lugar. Y bueno, y anomalía ya, si multiplicamos por 4, eso ya es una anomalía. O sea, 200 cuentas por segundo en cualquier lugar ya es algo raro, es algo extraño. Entonces, ese es un dato importante para realizar la exploración. Bueno, antes de existir ENAMI, existía la caja de crédito minero, y ahí, bueno, todos los mineros vendían sus minerales seleccionados y hacían pilas con un cartelito y se sabía de dónde venía. A veces se mezclaban y ahí ya se perdía, no había posibilidad de hacerle un ruteo, hacerle un seguimiento, ¿no es cierto? La trazabilidad de esta cosa era súper importante. Pero tengo entendido que incluso le dejaron detectores estos Geiger-Müller a la gente que administraba los lugares donde se recibían minerales de cobre, ¿no? Y oro. Entonces, con esas revisiones que se hicieron, con estos detectores de radioactividad, se logró determinar varios puntos anómalos. Y, por ejemplo, en esa época se detectó mineralización de uranio en el sector de Tambillos, que está un poco más al norte de Serena, estamos hablando de unos 30 kilómetros, perdón, al sur de Serena. Se detectó también en el distrito cerca de Canto del Agua, Carrizal, el distrito Carrizal, que estuvo de moda hace un par de años, antes de la pandemia, por el tema del cobalto, que estuvieron ahí unas empresas explorando cobalto, porque es una zona también con cobaltífera, tal cual como también lo es Tambillo. Bueno, después en los años 70, todavía antes del golpe militar, hubo una pequeña reactivación de la investigación, que participó, tengo entendido ahí, Margaret Mercado, una colega de muchos años de experiencia. Pero después del golpe ya se hizo una cosa más formal y se generó la Dirección de Materiales Nucleares, y allí se formó con los geólogos ex Corfo, que eran Luis Ernesto Pérez y Heriberto Fortín, se formó un grupo que recibió capacitación en Chile y en el extranjero acerca de exploración de uranio. Entonces, ese grupo fue creciendo, y a tal punto que en algún momento llegamos a ser del orden de 14 geólogos más o menos, que trabajamos en distintas áreas y en distintos tipos de proyectos, en distintas escalas también. Bueno, los expertos que llegaron a Chile, era un español, Moisés Martín, que fundamentalmente él era petrógrafo y petrólogo, pero había trabajado en la Junta de Energía Nuclear española, por lo tanto su currículum era como aceptable para el Organismo Internacional de Energía Atómica, para que apareciera como experto, pero no tenía la experiencia de terreno. Lamentablemente él era sabía mucho de petrología, de petrografía, de mineralogía del uranio, pero respecto a trabajo de terreno, prácticamente hubo que generarlo acá con la experiencia de los geólogos de Corfo, en este caso fundamentalmente del colega Heriberto Fortín, que es el que tenía más conocimientos acerca de este tema. Bueno, y se eligió con estos expertos. También vino uno que era el jefe del proyecto, de todos, era Robert Moxham, era un geólogo canadiense, que era el líder del grupo, y había también otro geólogo español que era experto en prospección aérea, don Enrique Suárez. Él, curiosamente, después que dejó de trabajar en la Junta de Energía Nuclear, ya bastante mayor, cincuentón probablemente, estudió medicina. Hoy día es médico, no tengo más referencia, pero es médico. Bueno, y lo que se buscaba era rocas triásicas en Chile, que lamentablemente están muy tectonizadas. El ambiente sedimentario requiere una cierta tranquilidad de las rocas, digamos, del ambiente geológico,
O sea, rocas demasiado tectonizadas también se escapa el uranio. El uranio es muy lábil. Con un poco de agua, un poco de oxígeno, cambia su condición y desaparece. Entonces, se buscó esas rocas triásicas, que no eran muy favorables, pero se conocía la existencia, incluso con rastros de fósiles de plantas y de algunos antiguos bofedales. Y también se vio las rocas riolíticas y las rocas pegmatíticas, que era donde había más esperanza, por la cantidad de intrusivos que tenemos y por la cantidad de rocas volcánicas. Al final eso fue lo que dio mejor resultado. Pero dentro de todas, para poder priorizar con la geología que existía en ese momento, la geología de 1 millón, y en algunos casos geología de más detalle, 250, se logró determinar 7 zonas de interés. Una en el alrededor del Salar de Atacama, otra en el sector de Copiapó, otra acá donde yo estoy, acá en la región de Coquimbo, que eran amplias zonas, ¿eh? Estamos hablando, por ejemplo, de 400 kilómetros de largo por el ancho del país, con información geológica en algunos casos muy pobre, muy pobre. Después otro paño a explorar fue alrededor de Talca, otro paño alrededor de Valdivia. Extraía uno más que me está faltando por ahí, pero esos eran los sectores que reunían las condiciones para tener mineralización interesante en rocas de metamorfismo contacto o en rocas pegmatíticas. Bueno, y la organización era bien estructurada, o sea, había los jefes de proyecto, que eran la gente del PNUD, y asociados a cada uno de ellos, los expertos en cada una de las áreas. Por ejemplo, en el caso de prospección terrestre, era Heriberto Fortín; en el caso de la prospección aérea, era Eduardo Rivera, que es un ingeniero civil de minas; y el caso de prospección geoquímica, en un principio, que era el otro grupo, estuvo manejado inicialmente por Patricio Valenzuela, y ahí después yo lo reemplacé, porque él se retiró y vino a trabajar acá al Indio. Pero los grupos de prospección eran esos: prospección aérea, geoquímica y prospección terrestre. Si ustedes se dan cuenta, es el orden más o menos lógico de una exploración. La prospección aérea es de gran malla, ¿no es cierto? Es una visión general. La prospección geoquímica es la toma de muestras sistemáticas para poder reducir áreas, y la prospección terrestre es mapeo geológico, muestreo, y andar el geólogo de martillo y mochila. Bueno, la prospección aérea inicialmente se realizó con un avión Piper Navajo, que era de propiedad de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, y después se decidió, por razones de calidad de la información e infraestructura, porque los helicópteros se posan en cualquier lado, mientras que los aviones es más complejo, se realizó exploración con helicópteros, helicópteros de empresas privadas y también helicópteros del ejército. Había mucha relación entre el ejército y la Comisión Chilena de Energía Nuclear, eso era así. De hecho, en un principio estaba el grupo nuestro de geólogos estaba en Santiago, pero por la crisis de los 80 hubo que reducir costos y se cerró esa sede, y todos nos fuimos al reactor nuclear que está en Lo Aguirre, ahí al lado de la mina Lo Aguirre, que está cerrada, y al lado del túnel de Lo Aguirre. Y, o sea, es decir, la cuesta Lo Aguirre, la cuesta Lo Prado, la cuesta Lo Prado. Bueno, y ahí trabajamos, y había un recinto del ejército, y atrás está el reactor de investigación, un reactor que nunca funcionó muy bien, y no sé qué estarán haciendo ahora con eso, pero la actividad de la comisión hoy día es mínima. Bueno, se hizo todo este trabajo que quedó todo muy bien documentado en informes, muy bien desarrollado. Toda esa información está supongo, en la biblioteca de la comisión. No sé si alcanzaron a digitalizarla siquiera. Al igual que la prospección geoquímica, ¿no es cierto? Que se hizo dos tipos de prospecciones. Una prospección compleja en la zona sur, donde los bosques complican la realización de este tipo de exploración. Y en el caso del norte es tan seca que también hubo algunos problemas, porque había que distinguir bien qué sedimento es el que se estaba recogiendo, si era un sedimento realmente transportado por la quebrada o era un sedimento de ladera que había caído hacia la quebrada. Bueno,
con todas las técnicas estas se obtuvo resultados. O sea, se obtuvo anomalías magnéticas, o sea, perdón, magnetométricas asociadas o no a anomalías radiométricas, y se pudo ir achicando áreas. Incluso, bueno, después con la geoquímica se logró reducir varios sectores y finalmente apareció, o sea, con toda la sistemática logramos encontrar minerales de uranio a la vista, cosas que no se conocían, ¿no? Solamente se conocía lo que les mencioné de Tambillo, de Carrizal, y se sabía que también había un potencial muy grande en Chuqui, a pesar de, es un tema que no se lo he mencionado, a pesar del bajo contenido, ¿no? Estamos hablando de 10 a 20 ppm, partes por millón, de uranio en los residuos del proceso de Chuqui. Eso es importante porque, para tener una idea, ¿no es cierto? Porque nosotros sabemos que un gramo de oro en un depósito, de acuerdo al precio del oro, es interesante, ¿no es cierto? Sabemos que un 1% de cobre también es algo interesante. En el caso del hierro, hoy día, tiene que ser sobre 30% ley de corte. De ahí para abajo es muy complejo que el negocio sea rentable, más que no por la recuperación del mineral, sino que por el tema de la calidad del producto que se obtiene. Pero en el caso del uranio, 200 gramos por tonelada ya es un valor interesante. Es interesante, no significa que vaya a constituir un yacimiento. Y las leyes de corte, en general, en todo tipo de minerales, ¿no es cierto?, está definida por la economía del negocio, por el precio, tipo de cambio, por una serie de parámetros. En el caso del uranio, hoy día no sé cómo se estará manejando realmente, pero es un tema estratégico. O sea, ¿tienes o no tienes uranio? En el caso de Brasil, que me tocó conocer algunas minas brasileras, ellos necesitaban el uranio, así que el costo daba lo mismo. Y de hecho se aprovechaban porque el campamento que tenían era un hotel con comida, buffet, no, era espectacular. Yo creo que el costo era altísimo de todo lo que ellos hacían. No hacían en Argentina eran bastante más austeros. También visité minas en Argentina. Y claro, ellos necesitaban para sus reactores, los reactores que hay en Brasil y Argentina. Ambos países tienen reactores de potencia funcionando. Entonces, la ley de corte más o menos hoy día debe estar en los 500 gramos por tonelada, o sea, 500 ppm. Esa debe ser la ley de corte. Y los yacimientos deben tener una ley media del orden de 1.200 gramos por tonelada, por ahí. No deben superar mucho más que eso. Hubo depósitos en Francia mismo, hay en rocas muy antiguas del Precámbrico, hubo yacimientos de uranio con mucho mejor ley, estamos hablando cercano a 8%, quizás, de ese nivel, o sea, altísimo, muy complejos de trabajar, pero ya todo eso se abandonó, todo se abandonó. Francia optó por traer todo el uranio desde sus colonias en África, que ahí ya se encontró grandes cantidades de uranio en áreas menos pobladas, y se trae, o traían de Francia, yo no sé qué es lo que están haciendo ahora con ese tema. Pero lo importante era que indicarles que los tres sistemas de exploración, aérea, geoquímica y terrestre, se juntaron y lograron definir proyectos interesantes. Y tal como se lo expresé, en la zona sur es súper complejo, porque de hecho en algunos países, como Canadá, se ocupan otras técnicas de prospección geoquímica. Se ocupa, por ejemplo, el muestreo de algunas especies arbóreas. Hay una planta típica que se llama el astragalus. Entonces tienen que trabajar incluso con botánicos para reconocer la especie y tomar muestra de las hojas, y las hojas se calcinan y desde ahí se determina la cantidad de uranio. Y con eso se genera un mapa de contenido de uranio en hojas y se puede determinar un área interesante. Mucha agua, mucha vegetación. Eso es lo que nos pasó en el sur. Aparte de que el sur está bastante poblado, ¿no es cierto? Uno encuentra pueblos a cada rato y eso ya hace un problema para poder hacer un proyecto minero de cualquier tipo, no solo de uranio. Y hubo algunos pequeños resultados, pero nada muy importante, a pesar de que se conocía algo en Patagonia de la época del USAEC. En la época del USAEC, yo no sé cómo llegaron ahí, porque las minas que tenía Corfo en Patagonia estaban en el lago General Carrera, y la otra mina famosa, que es la mina Toki, que está, ¿no es cierto?, antes de llegar a Coyhaique, yendo de norte a sur, estaban las minas de Puerto Sánchez, Puerto Cristal y Guadal. Esas son las minas, pero
por alguna razón, y yo sé que es un dato, pero nunca tuvimos mucha claridad cómo, la gente del USAID llegó a una pegmatita feldespática, y ahí encontraron pez glenda, que es uno de los minerales importantes de uranio. Pero ese dato no se consideró en los estudios que realizó la Comisión Chilena de Energía Nuclear exactamente por la ubicación, ¿no? Está en una de las montañas ahí aledañas al río Simpson. Bueno, aparte de la belleza, es complejo cualquier cosa que se pueda realizar ahí. Pero claro, hacia el norte, que es la zona minera por excelencia en nuestro país, sí, ahí sí se reconocieron muchas cosas interesantes, entre comillas. Varios países estaban en la misma, Argentina, Perú, ¿para qué decir Brasil? Yo creo que eso fundamentalmente. Algo en Venezuela muy poco y algo en Costa Rica muy poco, pero ni Uruguay, ni Paraguay, ni Colombia, ni Ecuador tenían interés en uranio. Los países que les mencioné, Brasil, Argentina, algo en Venezuela, algo en Costa Rica, eso es todo. Y siempre con el incentivo de programas internacionales o apoyados por Estados Unidos. Entonces, bueno, en el norte sí fue cambiando la cosa y se pudo reconocer anomalías tanto radiométricas como mineral a la vista en las rocas calcáreas y las riolitas de la formación en Loa. La carnotita es un fosfato, un fosfovanadato de uranio de color amarillo. Eso se encontró ahí en la formación en Loa. También se encontró, y eso fue un hallazgo de ese momento, no había mucha claridad al respecto, se fue encontrando que en cada uno de los distritos ferríferos habían anomalías de uranio. O sea, había una correlación, al menos física, y en el fondo geológica, la falla Atacama, entre la presencia de uranio y los yacimientos de hierro. Y otra empresa, Essex Mineral, exploró en el norte con otra idea, que era la idea de proyectos nuevos que habían en Sudáfrica que se llamaban de Calcrets, que era uranio en salares calcáreos, o sea, en cuencas calcáreas modernas. Y con ese predicamento se trajo un especialista a reconocer un poco, pero ya Essex tenía un grupo trabajando con otro colega, Ernesto Eiger y Camilo Vieira, al menos ellos dos, y encontraron una sal, alita, azul, que contenía en su núcleo, tenía carnotita. Eso está todavía presente, se construyeron varias zanjas de estudio, sondajes no se hicieron, y se estimó un tonelaje, pero era muy especial, porque aparte de que es muy llamativa la sal, es de un color azul profundo, muy, muy bonita, pero tenía la particularidad que esta sal uno la echaba en agua, la disolvía, y cuando volvía a cristalizar, era blanca. Pero el contenido de uranio sí seguía estando presente. Entonces, aparentemente la radiactividad produce, porque esas sí eran radiactivas, produce una alteración a nivel cristalino y que hace cambiar el color de la sal. Es muy cerca de las minas de Salina Punta Lobo, allá en Iquique. Tremenda mina de sal que prácticamente son cristales gigantes, toda la mina. Bueno, y por ejemplo, de sur a norte, siempre los santiaguinos, yo soy santiaguino, miramos como de sur a norte las cosas, pero de sur a norte había anomalías cerca del Dorado, en Ovalle, un poco 30 kilómetros más al norte, cerca de la estación Pejerreyes, después en Tambillo, que es lo que encontró la gente de USAID, después nos saltamos desde Tambillo hasta un poco más al norte de Romeral, muy poco, 4 kilómetros más al norte, que está el distrito La Escoba, que también tiene anomalías radiactivas, y de ahí ya con presencia de mineral, porque en Pejerrey hay, en Tambillos hay, y con presencia de mineral en el Tofu, justamente al lado de un proyecto que va a ser el futuro depósito a explotar por la Compañía Minera del Pacífico, no tiene alternativa, si es que quieren seguir en el valle acá el valle del Elqui.
Incluso sí, también hay uranio ahí en lo que es hoy día el proyecto Delta de NAMI, también en la mina San Jerónimo, por el lado de la quebrada Panuncillo, también hay uranio a la vista en ese sector. Y en ese sector es muy particular porque es un dique anular muy notorio, que fue calificado por algunos como una lasquita, pero tiene la particularidad de que este dique anular tiene núcleos oscuros difusos, y en esos núcleos oscuros difusos hay torio. Por eso es radioactivo, ¿no? El torio también es radioactivo. Y lo curioso es que forma como un borde de una caldera, una cosa bien especial. Y adentro de este núcleo hay un intrusivo cretácico, y asociado a rocas volcánicas con una fuerte influencia tectónica, y alojado en esas rocas, torvernita, así, pero a la vista, que es un óxido de cobre y uranio. Eso fue totalmente un hallazgo con la sistemática de la propulsión aérea, la geoquímica y la terrestre. O sea, se cumplió todo el proceso. Bueno, más al norte también ya salían del área de investigación del PNUD, igual la Sechén hizo algunos proyectos aparte, y en la mina Carmen de Hierro, en la parte oeste de la Carmen de Hierro, también se encontró unos filones de feldespático, unos pegmatitas, también con uranio. Ahora, ya les tengo que empezar a hablar un poco de las tierras raras, porque en cada uno de estos sectores siempre ha habido una asociación entre uranio, tierra rara y hierro. Y uno de los minerales típicos, pero es un mineral refractario, un mineral bastante complejo de tratar, es la davidita. Es la davidita, pero los óxidos que se generan a partir de esta davidita habrían sido los interesantes. Más al norte del Tofo, ya ahí nos saltamos al sector de Pleito, que también hay anomalías radiométricas, pero no recuerdo haber visto minerales de uranio. Y ahí ya nos saltamos a Vallenar, que ahí sí que era espectacular, porque eso fue lo más importante que reconocimos como Sechén, que fue el prospecto Productora, que tenía la propiedad, la tomó la Comisión Chilena de Energía Nuclear porque tenía prioridad en ese momento, después la ley cambió, y también tenía propiedad tenía Enami, y después tenía propiedad también la Compañía Mineral Pacífico. Cuando yo llegué, le sugería a nuestro jefe que tomara algunas áreas. Y eso todo ahora constituyó un proyecto, pero no por uranio, por cobre. Un australiano que llegó, Christian Esterday, llegó a explorar uranio a Chile. De hecho, estuvo en la Sechén, trajinando informes, sacando fotos, obviamente con autorizaciones. Y después el proyecto que empezó por uranio terminó en cobre, que es un proyecto de cobre en brechas riolíticas. E incluso inmediatamente se encontró un pequeño pórfido, inmediatamente al oeste. Y entre medio hay un nivel de magnetita, de acuerdo a lo que vimos con Fernando Enrique, correspondería a una colada de hierro, una colada de hierro entre capas de andesita. Y después de eso, de Productora, que está en Vallenar, nos saltamos a Carrizal, que ahí también había pez flenda a la vista, y de ahí ya son hallazgos menores hasta que nos vamos a las calizas del Loa, o algunas riolitas también mineralizadas que hay en la zona, y el Salar Grande. Hasta ahí llegamos reconociendo cosas de relativa importancia. En el caso de Productora, sí, hicimos sondaje, hicimos zanja, hicimos pique, mapeamos en detalle, hicimos un montón de cosas. Entre medio, por casualidad, por estar probando el equipo que estaba montado en un helicóptero, fue que encontramos el depósito de fósforo y uranio de Bahía Inglesa. Tal como les explicaba yo, no es necesario que haya un valor anormal de uranio en el mar para que precipite junto con algunos organismos, ¿no es cierto?, con algunos nutrientes orgánicos, y formen esta roca fosfórica, que es una concreción. Si uno la ve, parece una concreción calcárea, pero es con fosfato, ¿no? Tiene algunos ovalitos, pero tiene huesitos de pescado, huesitos de cetáceo, dientes de tiburón y toda esa cosa. Y
anomalías aisladas en muchos puntos, sobre todo en zonas de falla, pero muy locales, muy pequeñas, y como les expliqué, el uranio es muy lábil, así que no constituyen cosas que puedan generar un depósito y que después pueda generar un proyecto. Ya, de hecho, ya hay que olvidarse de eso, ¿eh? O sea, en Chile no va a haber proyectos de uranio. Hay, pero no poco, pero no se va a explotar, yo creo. También cerca, claro, también cerca de en Copiapó, en el distrito Los Azules, en unas chimeneas de brecha mineralizadas con uranio. Eso también estaba fuera del proyecto de Naciones Unidas, lo estudiamos aparte, ahí trabajó José Luis Illanes. Ya les hablé del distrito Carrizal, que ojalá tuvieran la oportunidad de conocerlo, todo el área que está dentro del Parque Nacional Llanos de Challe, porque es una reliquia, es una minería muy profunda, no creo que haya mapas completos de la zona. Es un sector que tiene anomalías de cobalto también, y bueno, y de ahí se sigue a la costa y se encuentra uno con, cuando les toca la suerte a los que visitantes el desierto florido, están las flores más hermosas que he visto yo en el desierto, ahí sobre todo en lo que es unas quebradas, que no recuerdo el nombre, pero antes de llegar a la costa, que es donde está la famosa garra de león. Ustedes la pueden buscar y van a ver que es una flor preciosa. Y crece solamente cuando ha caído agua, porque las semillas están presentes en las laderas de los cerros o en fracturas de roca, porque crecen, ¿eh? Crecen desde las rocas, o en cualquier parte. Pero si no cae agua, las semillas siguen latentes ahí. Y cuando cae un poquito de agua, quizá un par de lluvias al año, es suficiente como para que germinen las semillas y aparezcan estas semillas, estas plantas preciosas de todos colores. El desierto florido es una cosa digna de ver, muchos la pueden haber visto. Y aparecen también unos bichitos chicos que son, ¿cómo se llaman? Pero son unos bichitos chicos que tienen como el caparazón con rayitas blancas, las vaquitas del desierto. Son muy típicas porque cuando hay demasiadas plantas, estos bichos se cruzan, a propósito de bichos, lo voy a hablar en otro tema, se cruzan en la carretera y uno va aplastando las pobres vaquitas por todos lados. Es un tema relevante. En varias de las anomalías de uranio que encontramos en terreno, habían muchas vinchucas, era una cosa de espanto. Así. Ahora, es normal que en la región de Coquimbo, en la región de Atacama, hayan vinchucas, pero por alguna casualidad, donde encontramos anomalías de uranio, había una cantidad de vinchucas que eran espeluznantes. Pues son, no sé, las deben ubicar ustedes, pero son como una cuchara. Y cuando pican, engordan. ¿Eh? O sea, ojalá que la encontráramos siempre como cuchara. Si están gorditas es porque ¿cómo se llama? Picaron a alguien y le pueden producir la enfermedad de Chagas, ¿no es cierto? Que la enfermedad de Chagas, o sea, pues hay vinchuca sana y vinchuca enferma. La vinchuca sana no tiene un bichito que se llama el tripanosoma. Y cuando pica, y las que tienen ese bicho, cuando están enfermas, se han enfermado con burro, con cabra, le meten el bicho a la persona y bueno, y viene todo este problema que no tiene solución. El mal de Chagas se trata con paliativos, pero no tiene solución. Hay centros de estudio al respecto en Brasil y en Argentina. Hay distintos tipos de vinchucas, entre paréntesis. No tiene nada que ver las vinchucas, pero se los cuento porque es una parte anecdótica. Bueno, y esto es bien especial. Tal como les dije, Christian Esterday formó esta empresa que se llama Hot Chili. Hot Chili. Pues si ustedes al revés ponen en Google, ponen Chili Hot, les va a salir otra cosa. Tienen que poner Hot Chili. Viniendo del norte, viniendo desde, qué sé yo, a unos 10 kilómetros al norte de Vallenar, se alcanzan a ver ya las plataformas de sondaje. Es impresionante la cantidad de sondajes que hicieron. La mayoría son de polvo, con aire reverso, porque ahí había una cosa media especial, había un negociado, porque Christian Esterday logró que se interesara en el proyecto un australiano que tenía máquinas perforadoras y equipos de línea amarilla, o sea, tractor y cosas así en Australia, y trajeron máquinas de Australia, y el proyecto le pagaba a esta empresa de sondaje los sondajes. Entonces, hay un manejo medio extraño ahí, pero ellos formaron lograron obtener un capital en Australia y exploraron este sector, y está como un proyecto de cobre. Ahora con los precios del cobre, claro, sí, flota, de todas maneras, no es gran recurso, pero sí podría ser interesante para realizar un proyecto rajo abierto,
con todas las dificultades mentales que va a tener por estar cerca de llenar, pero sí, tiene como ley media como 0,45, tiene un poco de oro, 0,45 de cobre. Y ahí, que era donde más evidencias de uranio había, sin embargo, a nosotros ya con los sondajes que hicimos en la Sechen, que fue unos pocos, ya nos había ido más o menos mal. O sea, el uranio que existía ahí es un enriquecimiento superficial, son óxidos, autunita, hay algo de carnotita, tolvernita, y con muchas tierras raras también, muchas tierras raras. Es uno de los lugares que más tierras raras hay, in situ. Pero en los sondajes no se reconoció, y yo tengo entendido que también la gente de Hot Chili hizo alguna radiometría de pozo, que se puede hacer, o sea, se puede hacer radiometría en vehículo, en avión, o también se puede hacer por los sondajes, meter una sonda hasta el final del pozo. Eso lo hicimos en forma normal nosotros, porque teníamos un equipo dedicado a eso. Y bueno, y aquí en este proyecto productora, como les digo, en superficie encontramos minerales secundarios de uranio, y un poquito más al norte, en un proyecto que se llama Carmen, ahí encontramos davidita, la famosa davidita que está siempre asociada a estos yacimientos, o depósitos, perdón, depósitos de uranio, no les da para yacimiento. Y en el tofo, bueno, se los menciono en forma particular porque, tal como les dije, la mina Tierra Colorada está exactamente en pertenencias de XMP y sobre el depósito de magnetita que encontramos, que es el más grande que se ha encontrado. Bueno, ahí les pongo 1.000 millones de toneladas, probablemente haya más. El más importante que se ha encontrado desde, a ver, no sé, desde del tofo quizás. El tofo no creo que haya llegado a 100 millones de toneladas. Por ahí debe haber andado, no creo que más. Por lo que trajeron, pongámosle 150, con todo lo que está también depositado en las laderas y en las quebradas. Pero este es un tremendo hallazgo, porque en la perforación, un colega que se llama Patricio Yáñez, de la Católica del Norte, que estuvo trabajando mucho en el sector de Cerro Negro Norte, acostumbrado a ver diseminaciones de hierro, guías, ¿no es cierto?, núcleos de magnetita. Cuando yo era jefe de la unidad y lo mandé a apoyarme en este proyecto, me dijo, es impresionante, son verdaderos rieles de magnetita. Nunca lo había visto. Así que bueno, ese yacimiento está ahí en espera. La única dificultad que tiene, que es profundo, pero eso se soluciona con minería subterránea. Si para eso están los mineros, para hacer buenas cosas con la tecnología que corresponda. Yo calculé que con un túnel de 2 kilómetros llegan al núcleo, y de ahí pueden hacer todo lo que quieran. Sondaje, muestras de tonelaje para hacer pruebas metalúrgicas. Bueno, ese proyecto, al final, si es que llega a funcionar, que tendría que serlo, va a ser de hierro, y probablemente encuentren otros elementos asociados, pero todavía no hay ninguno de los depósitos de hierro que se ha explotado que le hayan extraído otro producto, otro mineral que no sea la magnetita. Bueno, ya les mencioné que en Tambillo, que es lo que encontró la gente del USAEC, también es muy especial, porque Tambillo, si uno entra en los cuerpos mineralizados, son verdaderos yacimientos de hierro chiquitito, o sea, son ejemplos exactos de cómo son las minas de alta ley de hierro, como Romeral, como Algarrobo, como Los Colorados, en los núcleos de alta ley. Pero en el caso de Tambillo, tienen cristales grandes de pegmatíticos, ¿no es cierto?, de tamaño pegmatítico, de apatita, actinolita, y en eso se encuentra mineral de uranio, asociado fundamentalmente a las apatitas. Y también en otro tipo de asociaciones, ahí específicamente en el distrito Tambillo. Hay una cosa curiosa, porque yo les hablé del sector de Pejerreyes, ¿no es cierto?, que algo escrito al respecto. En el museo de la Universidad de La Serena, que es muy bonito, ojalá que tuvieran la oportunidad de conocerlo, hay una muestra de mineral de uranio, torvernita, que dice muestra de la Cuesta Las Cardas. No se sabe quién la llevó, no se sabe quién la determinó. Nosotros recorrimos la Cuesta Las Cardas
y no encontramos nada. Entonces, lo más similar a eso es lo que encontramos después nosotros ahí en la quebrada Pejerreyes, que está cerca de la estación Recoleta, digamos, pasado de la cuesta Las Cardas. Pero es curioso, porque a alguien le llamó la atención, lo revisaron y el único dato que tenían que era de la cuesta Las Cardas. Entre paréntesis, esto es todo un sector que tiene una asociación, o sea, todo lo que es el sector Pejerreyes, el sector de la mina Los Mantos, que tiene Davidita, y el sector de Tambillo, de algún modo están relacionados, porque en todos ellos hay radioactividad y presencia de minerales de uranio. Y tal como se los mencioné, las tierras raras han sido un tema que se ha tratado desde hace muchos años, por lo menos en conversaciones de geólogos. Recuerdo que por ahí, por el año 73, probablemente fines 72, por ahí, José Cabello, que algunos lo deben conocer, el Pelo Cabello, él estaba intentando formar un grupo en el antiguo Instituto de Investigaciones Geológicas para buscar tierras raras. No debe haber funcionado, no debe haber hecho ningún avance. Pero desde esa época ya se hablaba de la importancia de las tierras raras, que la tienen, una importancia tremenda, porque todos los equipos de alta tecnología necesitan, ¿no es cierto? Los celulares, de todas maneras, este tipo de computadores tienen tierras raras, los catalíticos de los autos tienen tierras raras, los catalíticos de las refineradoras de petróleo tienen tierras raras, tienen múltiples usos para pulir también espejos de ¿cómo se llama?, de telescopio de gran alcance. Tienen un sinnúmero de usos y hoy día es la lucha por las tierras raras, porque el mayor productor de tierras raras en el mundo es China. Y el mayor consumidor de tierras raras en el mundo hoy día ya es China, porque antes era Estados Unidos, pero ahora es China. Entonces, China un poco ha ido cerrando su mercado, porque antes algo vendía, ahora ha ido cerrando su mercado para uso interno, porque como los chinos crecen de una manera increíble, se consumen todo lo que producen y quieren más, porque si no, no podrían crecer. Y bueno, se ocupa como le dije yo, en los celulares, en los televisores, computadores, tiene múltiples usos. O sea, hoy día sin las tierras raras no tendríamos la tecnología que tenemos hoy día, que son increíbles, que un teléfono celular cualquiera es más que unos computadores que ocupaban un edificio, un piso entero de un edificio en la década del 70 para desarrollar, qué sé yo, el análisis de la prueba de actitud académica, por ejemplo. Y una de las fuentes importantes que se está hoy día ocupando para obtener tierras raras es el manejo de desechos. Eso obviamente ha traído precariedad porque llevan a los países barcos cargados con chatarra electrónica y ahí trabajan gente pobre en Vietnam, en Camboya, en África, y ahí les enseñan a reconocer las piezas que tienen ciertos metales de interés y los van juntando y les pagan lo que les pagan, miseria. Como mucho trabajo que se hace en China. China es un país resplandeciente, pero bajo la alfombra hay una mugre tremenda, gente que vive hacinada, que su casa está a miles de kilómetros y por lo tanto los instalan en unos edificios donde puedan vivir para hacer su pega, desde pegar botones o qué sé yo, hacer también trabajos de extracción de elementos de alto valor a partir de equipos tecnológicos. Bueno, y todas las tierras raras que yo conozco y que he visto han estado asociadas a uranio. En el Laco, que es la mina, no es una mina, es un depósito de hierro que fue mina, hoy día está parado, se vendió algo a Argentina, a Altos Hornos de Zapla. Ahí Heriberto fue que nos hizo un trabajo y encontró tierras raras, o sea, no, perdón, encontró uranio. Nosotros habíamos encontrado tierras raras y se sabía la existencia y hay datos importantes. Otra cosa importante, la ley de corte de las tierras raras. Las tierras raras son varias, ¿no es cierto? Ahí las vamos a ver, no sé si en la anterior. Ya, ahí está el listado más adelante por ahí. Bueno, lo pueden ver, pero cuando hablamos de tierras raras es un conjunto de elementos, ¿no es cierto? Y cuando el concentrado de tierras raras incluye a varios de esos, y eso es lo que se vende. Pero una ley de corte en tierras raras, típica,
debería andar por el orden de los 800 gramos por tonelada. O sea, bajo eso es muy complejo, salvo que sea parte de un proceso anterior. O sea, supongamos que es roca molida, roca que ya tiene algunos reactivos incluidos y puede desde ahí extraerse y puede tener más baja ley. Pero si es cabeza sola para procesarla, tiene que ser cercano a 1 kilo por tonelada, porque si no es muy complejo obtenerla. En la Sechén se hizo muchas pruebas con este mineral de la mina Carmen, o la mina Cerro Carmen, o el sector de Cerro Carmen, al oeste de la mina Carmen de hierro, y se logró obtener un concentrado, unas botellitas de concentrado de tierra rara. Y hasta ahí no me llegó eso, no avanzó más. Era un proyecto que tenía Enami con la Sechén, y hoy día eso quedó en manos de Enami como proyecto, pero que yo tenga entendido no se avanzó más. Es un sector muy interesante desde el punto de vista geológico, quizás no del económico. Bueno, y tal como se lo he expresado, ¿no es cierto? El tema hoy día de las tierras raras es importante, no tan solo por su uso, sino que porque China es el único proveedor y ahí se crean problemas de competencia, aunque ustedes saben perfectamente que un teléfono Apple o un BMW o un Audi son muy lindos, muy alemanes, muy norteamericanos, pero muchas de las piezas son hechas en China. Eso es así, parte del juego hoy día. Y los chinos tienen cosas de altísima tecnología, o sea, el querer nosotros a veces mofarnos de los chinos es, bueno, es una cosa absurda, porque todo lo que tenemos, los computadores, todo, las impresoras, los refrigeradores, todo tiene al menos parte hecha en China. Bueno, y qué decir la ropa, toda la ropa viene de China, ¿sí? Todas las fábricas de camisas, zapatos, todo ha muerto porque con el libre mercado, ¿no es cierto?, entró todo el comercio chino que tiene, cubre todas las áreas. Bueno, y el otro depósito que se ha expuesto a la prensa en forma reciente, se trata de ya cerca de Penco, en la cordillera de Nahuelbuta. Eso es un tipo de depósito de tierra rara que es conocido, o sea, en rocas donde, en afloramiento donde hay una fuerte erosión, se genera un nivel de suelo natural, ¿no es cierto?, en rocas graníticas, que desaparece la roca, sino que es un suelo residual in situ, y ahí se concentran tierras raras. De ese tipo de rocas no hay tan solo en Penco, hay en varios lugares, no tan solo en la cordillera de Nahuelbuta, pero es complejo por la actividad forestal y la actividad agrícola. Entonces, no sé si algún día irá a prosperar eso desde el punto de vista ambiental, pero existe una potencialidad de haber más tierras raras que las que solamente hay en Penco. Hay otros sectores. El proyecto de Penco ese lo tiene Minería Activa. Tienen una planta, no sé si es piloto o de producción, pero algunos dicen que están produciendo. Yo tengo entendido que ellos tenían ganas de vender eso y había para variar, unos chinos interesados. Los chinos se interesan en todo. De hecho, compraron la distribuidora de electricidad. Bueno, un poco concluyendo, después vamos a conversar algunas cosas que me puedan preguntar. Nosotros tenemos recursos de uranio y tierra rara en Chile, pero son pocos, no son de la mejor calidad y no hay interés ni del Estado, porque el Estado no produce nada de eso, el poder es la excepción que quedó, felizmente. El Estado no se va a interesar y los extranjeros están poniendo los ojos en otros sectores con mayor potencial. Uno de los sectores en África, ¿no es cierto? África tiene un potencial tremendo por tierra rara, cobalto, por varios minerales de alta tecnología. El problema de África son otros, son los problemas sociales, pero como potencial, enorme. Como posible nuevo centro industrial, productor, lo de que está allá en el sur, que está haciendo minería activa, pero no he sabido yo por lo menos de que ya la cosa haya prosperado o que haya avanzado un poco más. Acá ya no vamos a tener energía nuclear de fisión porque no es necesario. De hecho,
ustedes saben perfectamente que ni siquiera la hidroelectricidad hoy día tiene posibilidades de competirle a todo el sistema interconectado con sistema de eólico, termosolar y con paneles solares, que el norte está sembrado. Incluso, bueno, también la zona central, cerca ahí de Lampa, hay unos parques solares tremendos. Acá al norte igual. De hecho, la CAP tiene uno con que teóricamente abastece a Cerro Negro Norte, porque ustedes saben que esto es una transaca. O sea, uno hace una planta aquí, pero puede sacar la energía allá en Huachipato, en La Serena, y saca la energía en Huachipato. Medio absurdo, pero es meter energía en la red y sacarla por otro lado. No es que se lleve la energía esta específica y allá. O sea, es un intercambio que se hace y se le paga a los que transmitan la energía. Otra cosa interesante también, en el caso del uranio, y quizás probablemente las tierras raras sea similar, no necesariamente el que produce un concentrado de uranio que se llama yellow cake recibe plata. A lo mejor recibe una barrita de uranio para poder instalarlo en su reactor. O sea, no hay plata de por medio, es un trueque. Kilos de concentrado de uranio, de yellow cake, por un par de barras para echar a andar un reactor que puede ser incluso de investigación. Bueno, y la industria específica de las tierras raras está en los países desarrollados. O sea, Brasil tiene un potencial tremendo de tierras raras y tiene también un potencial industrial gigante. Algún día, si se ordenan, van a poder ser también una potencia tecnológica. De hecho, lo son, pero pasan desapercibidos los brasileños. A mí me tocó ver la realidad tecnológica en Brasil, es espectacular. Incluso la de los argentinos, ojo. Pero, claro, los países son tan socialmente tan complejos que no se nota. O sea, podrían estar perfectamente a nivel de cualquier país europeo. Bueno, y si alguien lograra armar un negocio, no va a refinar nada, no va a refinar ni uranio, ni va a refinar tierras raras, va a tener que vender un concentrado de. Ese es el negocio que se puede aspirar. Bueno, y quiero tocar como punto final algo que ha estado en el inconsciente de todos los mineros y de la sociedad, que cree que con esto se soluciona algo, ¿no es cierto?, respecto a los relaves. Los relaves son trascendentes más en el norte, en el sur hay también en Patagonia, de las antiguas minas de Corfo. Pero hay contenidos anómalos de repente de cobalto o de tierras raras, ¿no es cierto?, de lo que más hay en magnetita, incluida, pero no significa que el relave desaparece. Entonces, la gente tiene ilusión y ha hablado sobre la minería de los relaves y la obtención de productos desde ahí, que es un tremendo negocio, pero el relave no desaparece, no se lo van a llevar. Es muy caro transportarlo a algún otro lugar, ¿y a dónde? O sea, supongamos que está, bueno, en el caso de Copiapó es terrible, porque está al lado de la ciudad, no hay nada que hacer. Pero claro, si lo sacaran de un lugar donde hay más, como lo hizo alguna empresa chica por ahí, una población, tenía un relave, justo en la población se armó al lado un relave. Entonces, la CMP, como una manera de contribuir a la comunidad, sacó ese relave y lo llevó a la planta de magnetita y lo procesó y le sacó la magnetita. Y el resto se fue al tanque relave de Candelaria. Pero todo esto que se ha hablado de los pasivos ambientales, yo creo que lo único que se puede pensar a futuro es estabilizarlos con vegetación, porque crecen cosas ahí. No hay otra manera de tratarlos, porque y también sacarlos de zonas de riesgo, por ejemplo, aquí en el río Elqui, que cuando hay una avenida agarran los relaves y los tira aguas abajo, o el mismo Copiapó. Eso sí que hay que ver que el Estado a lo mejor va a tener que asumirlo, pero tratar relaves así nomás para obtener un poco de algo se ve bien complicado. Se habló mucho de la posibilidad de cobalto en las piritas del hierro, pero yo creo que eso no va a prosperar. No es un negocio para una empresa grande, es un negocio quizás, a lo mejor, en el caso, por ejemplo, hay dos negocios relaves que hoy día son negocios reales y buenos, que es uno del teniente, ¿no es cierto?, que están con antiguos relaves que tenían procesos no tan óptimos y se escapaba mucho cobre a los relaves. Eso se ha estado reprocesando, ¿no es cierto?, pistonean el relave, lo licúan y lo procesan y obtienen cobre. Y en el caso de la planta de magnetita, que está ubicada en Copiapó, ¿no es cierto?, al lado de Candelaria,
Bueno, ellos reciben, cuando viene hierro magnético desde los relaves de Candelaria, los recibe la planta magnetita, los procesa y obtiene un concentrado de magnetita y el resto se devuelve al tanque relave de Candelaria. Esos son los únicos dos relaves en Chile que tienen un proceso industrial grande que da valor. Así, pues con ese y otros elementos, a veces son muchas ilusiones, a veces son ilusiones académicas y no realidades. Me parece que esto es lo último. Bueno, Mario, muchas gracias por tu charla. No sé cómo anduvimos con el tiempo. No, anduvimos súper bien. Ya. Acá tenemos algunas consultas en el chat, bueno, son varias, para la discusión. La primera pregunta es de Paulina, Paulina Arellano. Le agradece la charla, muy interesante y entretenida. Y su consulta es, ¿cuáles piensa usted que serían los principales motivos de por qué no prendió, entre comillas, la minería del uranio en Chile? ¿Y qué tal los circones como fuente de uranio versus los otros minerales que ha mencionado? Sí. Bueno, yo creo que en la época de la dictadura, los militares tenían el sueño de tener su bombita atómica. Si eso era una cosa más o menos como un juguete. Entonces había todo un diseño para llegar a eso, pero el mundo cambió. El mundo cambió, cambió Chile y cambió el mundo. Eso es inadmisible hoy día. O sea, ustedes han visto el problema de Irán. O sea, Irán enriqueció uranio y lo han bombardeado pero varias veces ya. No hay interés, bueno, de partida no hay gran cantidad. Ojo, que en Chuquicamata se siguió con el proceso de obtener un concentrado de uranio a partir de los grandes flujos de relave del proceso de ellos, y se obtuvo, y de hecho, tengo entendido que tienen en bodegas de Codelco Chuqui, tienen guardado algunos barriles con Yellowcake, ¿ya? Pero no, en Chile no va a prosperar porque no se usa. Y en el caso de los circones, claro, los circones sí generan radiación, y de hecho a veces en los cortes transparentes se ve efectos en los minerales que lo acompañan, pero no es un mineral que se ocupe como mena de uranio, ¿no? Fundamentalmente se ocupan los óxidos de uranio, que son los más lábiles y fáciles de tratar, y también algunos minerales refractarios como la pechblende y la davidita, que son minerales más complejos. Bueno. Otra consulta acá de Rodrigo Riquelme es ¿qué sabe del desarrollo de energía a partir del torio? Bueno, cuando explorábamos uranio, en paralelo se exploraba torio, ¿ya? Porque se sabe que es una excepción. Y este dique anular que les dije yo que existe en la zona de Pejerreyes, entre la cuesta Las Cardas y la estación Recoleta, son más o menos del orden de unos 25 kilómetros, y entre el cordón de la mina Los Mantos, que digamos, un poco es el límite con el sector de Andacoyo, y la cordillera de la costa, ¿no es cierto? El cordón de cerro de la cordillera de la costa, ahí se forma como una cuenca. Esa cuenca, y de hecho lo publicaron en la prensa, porque deben haber leído alguna publicación, seguramente alguien se interesó, en la prensa local, de acá, no sé si fue el diario El Día o un diario de Valle, que es el sector con mayor radioactividad natural de Chile. ¿Ah? Claro, eso se sabe porque uno andaba con un instrumento. Y otros sectores con alta radioactividad natural también son el sector de Bahía Inglesa, pero eso se descubrió después con el sultrafosforito. Pero el torio sí se consideraba como una alternativa al uranio, y el sector con mayor contenido de torio es justamente este dique que les dije yo, que parte aparentemente del sector de la mina San Gregorio, lo que es el proyecto Delta de Nami, gira alrededor de un intrusivo y termina en un cerro que le pusimos el Cerro La Peineta, donde hay unos mantos con uranio, Davidita. Pero sí, se consideraba, pero nunca llegó a concretarse nada específico con el torio. Muchas gracias. A propósito de lo que se estaba conversando de minería activa, un poquito antes en la charla, Rodrigo también acota que Minería Activa vendió el proyecto de tierras raras a Hochschild. ¿Ya? Hochschild. Jorge también agradece su conferencia y consulta si es que se investigó en pegmatitas por tierras raras. Claro, claro, o sea, a ver, lo que nosotros teníamos, porque las tierras raras no se ven,
No es una cosa así como una pirita, una calcopirita, que decir la magnetita. Pero todos los proyectos que nosotros trabajamos, generamos un set de muestreo. Un set de muestreo que incluía uranio, torio y tierras raras. Lo hacíamos por activación neutrónica en el reactor nuclear de La Reina. Así que generamos un set de datos enorme, una base de datos enorme, que tiene que estar en alguna parte, de todos los muestreos que hicimos, los muestreos geoquímicos. Todo eso se hizo con multielementos, cosa que después en Chile se empezó a aplicar, y muchas empresas hoy día hacen un barrido completo de 52 elementos, creo, para detectar el mineral que les interesa más los asociados. Pero así se logró encontrar sectores con tierra rara, porque buscamos uranio y después todo lo que le seguía, que son las tierras raras, el itrio más el torio. O sea, si no hubiese existido radiactividad en esos sectores, al menos los grupos que yo participé, no lo habríamos encontrado. La siguiente pregunta es de Alberto Herrera. Don Mario, agradeciéndole que estaba muy bien en la charla, consulta si tiene potencial explorar la cordillera de la costa y la principal en la región del Maule en búsqueda de tierras raras. En la región del Maule, una de las cosas muy importantes que hay en la región del Maule es el titanio, que no tiene nada que ver con esto, pero por si acaso, como me imagino que la persona que consulta es de allá, las dunas de todo el sector tienen una cantidad de titanio impresionante. De hecho, yo creo que son los mayores potenciales en Chile. Pero sí, existe la posibilidad de explorar en el sur estas arcillas en suelos residuales, porque lo más probable es que se encuentren otros depósitos similares al de Penco, que como les digo yo no conozco detalle, pues se ha manejado en forma bastante reservada, a pesar de que igual en internet hay información. Pero Corfo en los años, a comienzos de los 70, entre el 69 y el 72 por ahí, exploró esas arcillas, pero con otros fines, justamente de arcillas. Así que hay también publicaciones en Corfo que indican cuáles son los núcleos arcillosos que existen en estos granitos en suelos residuales, y son esos los que podrían contener tierras raras. Es posible, no me consta, que la gente de minería activa llegó a eso buscando ese tipo de suelo en la zona. Muchas gracias. La siguiente pregunta, Claudio Schulz, consulta si existe algún estudio sobre alguna planta o árbol que esté en Chile y que se pueda usar de forma similar a lo hecho en Europa para la exploración de uranio. Sí. Es un tema de investigación, ¿no es cierto? Nosotros teníamos un grupo de gente dedicado al área de la botánica en la Comisión Chilena de Energía Nuclear, sobre todo el tema de transporte de fertilizantes, de transporte desde la tierra, la raíz y la planta. Se intentó hacer algo, pero se desechó porque resulta que casi todo la exploración la hicimos en el norte, y en el norte no hay problema. Si el tema es en el sur, las zonas boscosas, las zonas también con hierba natural. Así que no se realizó investigaciones, solamente se realizaron investigaciones de fijación de fósforo a partir de fosforitas, pero no un estudio para saber si había alguna planta que fijara el uranio y pudiera ser de guía de exploración. Las hay, pero no en Chile, por lo menos. Claro. Fabián Villalobos consulta, bueno, le agradece la charla también. Quisiera saber respecto a las tierras raras en Chile, específicamente que estén contenidas en relaves de hierro, si se puede extraer o si existe alguna posibilidad de su extracción, o si existen estudios respecto a esto, y si fuera así, a qué mineras o yacimientos podrían ser posibles, como por ejemplo Cerro Negro Norte, y le agradece la charla nuevamente. Los relaves que existen de la minería del hierro, de sur a norte, Romeral, que el relave del tanque El Trigo, que está funcionando ahora y recibe todo lo que pasa por la planta de molienda de Romeral, tiene valores altos en algunos casos, porque es muy variable, depende del mineral que se esté tratando, de pirita, y la pirita lleva a veces un poco de oro y un poco de cobalto. Poco, no es mucho.
no se está haciendo nada, se investigó, se hizo investigación como un tema de innovación tecnológica, pero no es negocio, o sea, no es un negocio para una compañía como CMP. O sea, si alguien encontrara una manera de recuperar algo de ahí, quizás podría asociarse con la compañía para obtener un beneficio. Después, más al norte, tenemos los relaves de Algarrobo, entre comillas, y de Colorado, que se han vaciado a la bahía Chapaco. Eso es así, o sea, el proyecto inicial de la mina de Algarrobo y su combinación con planta de pellets partió en el año 77, cuando se construyó la planta de pellets, y el material ahí se muele bajo 85% a 90% bajo 325 mallas, se recupera la magnetita desde una cabeza de 58 y se llega a un producto de 68 y después pasa a pelletización. Entonces, hay un porcentaje del material que se transforma en relave y se iba o se va aún al mar. Se hizo una modificación a ese tipo de vaciado y se alargó el emisario y se tira ahora en un sector más profundo, pero ha sido un tema de mucha controversia el vaciado de relaves al mar de la minería del hierro, porque de la minería del cobre se hizo en alguna oportunidad, sobre todo en el norte, en la zona de Caldera y en la zona de Taltal, se vació mucho relave de pequeñas faenas mineras que no tenían ningún control. Entonces, la autoridad y la gente tienen la imagen el proceso del cobre versus el proceso del hierro, que no tienen nada que ver, porque fundamentalmente el proceso del hierro es un tema mecánico, ¿no es cierto? Es molienda y concentración con imanes, independientes que se ocupan floculantes y otros elementos para poder optimizar los procesos. Pero lo que se va al mar prácticamente es roca molida. Lo que sí hace es cubrir la parte basal de la cuenca con una capa de esto material muy fino, y otra parte, bueno, circula y se va hacia mar adentro. Pero por lo que yo tengo entendido, la compañía tiene un plazo por el cual va a tener que trasladar el relave a tierra. Eso también tiene sus complicaciones. Las complicaciones son que aumenta el costo, las distancias, y puede hacer incluso no rentable un proyecto. Pero esos relaves no, también se hizo pruebas, pero tampoco nada pensando en algo como un negocio. Y en el caso de Cerro Negro Norte se está, bueno, esa faena es de la más nueva, es la más nueva de la compañía. El material se está copiando en una quebrada, cerca de, incluso de una anomalía de tierra rara que hay ahí, en la Sierra Indiana. Y sí, hicimos estudios de recuperación de cobre, oro, y nada más. O sea, se sabe que vamos en general en todos los yacimientos de hierro vamos a encontrar piritas anómalas en cobalto. Eso es como un hecho de la causa. Pero no se ha demostrado, y obviamente mirando con ojos de empresa grande, no es un negocio con empresa grande. Si alguien descubre la pólvora y puede hacer algo, va a ser una cosa reducida y chica, casi artesanal. La siguiente pregunta es de Oscar Geldes. Pregunta, Ese, Oscar Heldre. ya que la minería de uranio no prendió, ¿qué posibilidad real existe de migrar toda esa información a la exploración de las tierras raras asociadas, considerando que a nivel mundial son yacimientos de baja ley, pero con valores altísimos y en ascenso? A ver, sí, bueno, hay dos fuentes de información. Yo creo que son las fundamentales, no creo que otros tengan la misma cantidad de información. Una que tiene una base de datos importante, lamentablemente todo el grupo ese se desapareció, yo no sé en qué quedó, o sea, podría quizás, no sé, las bibliotecarias ayudar, pero hay una base de información importante que se podría recuperar. Y la otra es la CMP. CMP, a través de, bueno, Oscar trabajó con nosotros, nosotros en general, todos los trabajos en que yo participé, al menos directamente, quedan reflejados varios datos acerca de tierras raras, lo que no significa que sean depósitos propios de, pero podrían llegar a ser dado que, como dice Oscar, son yacimientos no muy grandes, no muy grandes y no de alta ley, pero sí tienen que ser
depósitos con potencialidades interesantes, que sea un negocio atractivo. Claro. Tenemos acá un par de preguntas más. La siguiente también es de Rodrigo Riquelme. Las minas de litio en Australia son de pegmatitas. ¿Sabes si se pensó esta opción en Chile? El litio en Chile abunda en los salares. Yo creo que esa es una respuesta más o menos. En la Sechén había un grupo del litio, había un grupo del litio de uranio, de la otra de tierras raras, eso lo manejábamos nosotros aparte, pero había un grupo del litio con la Corfo. La Corfo tenía también uno que se llama el Comité de Sales Mixtas, y en la Sechén había un grupo del litio, pero desde el punto de vista de los reactores nucleares, como para usarlo en la construcción de reactores nucleares, en una parte del proceso. Hay tanto litio en los salares que yo creo que ponerse a hurgar en pegmatita es casi académico, porque es demasiada la cantidad que hay en todos los salares que se han estudiado, y hay algunos que ni siquiera se están explotando, como el salar de Maricunga, que creo que está Codelco metido ahí. ¿No es cierto? La gente pedía que dejara de ser el litio para privados, que lo tomara Codelco, pero Codelco tiene otro objetivo, no sé, podría ser, generar una empresa tipo Codelco, pero con este sistema que tenemos hoy día en este país, difícil que se genere una empresa que se dedique a explotar el litio. Tiene que ser un resorte privado, alguien que entre en concesión y tome esto. Son sales que son concesibles. De hecho, están todos los proyectos de Soquimich. El otro se llama el Corta Norte, y hay otro más, uno donde está metido Francisco Javier Errázuriz. Pero yo digo, como respuesta corta, dado la cantidad de litio que hay en salares, nadie se va a preocupar del litio posiblemente existente en pegmatita. Claro. JP consulta qué piensa del polinomio hierro, cobre, oro, cobalto, tierras raras, en sulfuros para desarrollo de un proyecto minero. O sea, me imagino que la pregunta va dirigida a un IOSG, me Claro. imagino. Sí, Bueno, Candelaria es el paradigma del OISG en Chile, ¿no es cierto? Porque antiguamente, ¿no es cierto? Tipo Kiruna, tipo, lo que está en Australia, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Este complejo de cobre, tierra rara, oro, que es donde se definió los tipos de IOSG, que después le pusieron IOSG. Pero el paradigma es ese, porque tiene... Olympic Dam es el nombre. Olympic Dam, exactamente, Olympic Dam. Porque Candelaria tiene el hierro, que es la magnetita que recupera planta magnetita cuando pasan por zona de hierro, tiene el cobre, tiene oro residual, y es lo único que se explota. Y en su batería de análisis que se pueden realizar ahí, yo no he visto valores más importantes que los que hemos encontrado nosotros en otros sectores de la franja del hierro. Yo creo que en los yacimientos IOSG en Chile, que ha costado mucho encontrarlo, porque después de Candelaria, en Manto Verde, Alcaparra D, que es de Compañía Minera del Pacífico, no hay mucho más, lo que no significa que no haya, pero pudiera ser escaso. Yo creo que van a ser siempre los mismos elementos los que van a ser explotados. O sea, no podemos olvidar que nuestro país es cobre. Nuestro país es cobre, todo es cobre. Donde uno meta una pala es anomalía de cobre comparado con otros países. Las mayores reservas del mundo, o no, perdón, los mayores recursos del mundo de cobre están en Chile. Y eso va a significar, así como están subiendo los precios, ¿no es cierto?, que se van a explotar leyes más bajas. Y yacimientos que hoy día, o depósitos que hoy día no dan el ancho por la ley, van a ser rentables. Y van a tratar los dueños. ¿Qué se reclama mucho respecto a esto? Puede ser parte de la pregunta. Que nosotros, como no tenemos capacidad de fundición, ¿no es cierto? Nosotros estamos limitados en fundición. Chuquicamata, Salvador, tenemos Teniente, tenemos lo de Anglo American, acá en Chagre, está lo de allá del norte, en la salida de Antofagasta. No hay mucha capacidad de fundición.
Entonces, todo el cobre que se produce en Chile, obviamente la mayoría sale como concentrado, ¿no es cierto?, de cobre, como concentrado de sulfuros. Y así se va afuera. Entonces muchos alegan, y yo he visto algunas en redes sociales incluso, alegar que la gente, los compradores, no pagan, aparentemente, aparentemente no pagan las cosas acompañantes. Enami paga solo el oro, la plata, platino y no sé si algo más, como crédito. Pero normalmente estos relaves traen otras cosas en cantidad muy pequeña. O sea, estos relaves, estos concentrados, en cantidades muy pequeñas. Entonces, ¿cuál es la sospecha? Que no tiene cómo solucionarla. Es que, por ejemplo, incluso los concentrados de mineral de hierro que se van a China, los concentrados de, sobre todo de pelefit, que es lo que más se vende, que es magnetita bajo 325 mallas, lleven algo, pero ese algo lo recuperan ellos, ¿no es cierto? Sin pagarlo, porque de hecho el que vende, que en este caso es CMP, supongamos, no se preocupa de esos elementos. CMP al contrario, se preocupa de que no vayan algunas cosas, porque si no vienen las multas por fósforo, por azufre, por cadmio y otras cosas. Entonces, puede ser que muchas de las cosas que llegan a países que hacen el proceso final, ya sea de cobre, de hierro u otros elementos, como trabajan con un producto intermedio que es el concentrado, a lo mejor ellos sí logran recuperar cosas y Chile pierde nomás. Chile pierde y los dueños pierden. Y después cuando se hacen los balances, su utilidad, eso no entra, salvo los créditos que se les pagaron. Porque yo estoy seguro que a Luxic o a cualquiera que venda, a Candelaria que vende concentrados de cobre, les pagan algunos créditos, pero no creo que la batería completa, les pagan algunas cosas, ¿no? Claro. La siguiente consulta de Roberto es si tiene información, aquí nos vamos a la Luna, sobre tierras raras en la Luna. China ya está sacando muestras allá. No tengo información, pero mira, esa es una de las cosas que están mirando los países, ver la posibilidad de hacer minería lunar o minería en otros planetas. Eso no tengo mayores datos. ¿Ah? Uno de los que estudió rocas de la Luna fue un geólogo chileno, Enrique Taidi. Incluso tengo entendido que hizo una tesis en Estados Unidos al respecto, pero no tengo antecedentes. Y la última consulta, Alberto Herrera también, eh, si es posible acceder, bueno, esto igual se conversa un poquito, pero si es posible acceder a información de los proyectos del Estado en exploración de uranio, torio y tierras raras de Santiago hacia el sur. Sí, yo creo que vía, ¿cómo le llaman? La ley del lobby, o sea, con toda la ley se puede acceder a la información. Es información pública. Hoy día es pública. Antiguamente habían restricciones. ¿Eh? Antiguamente el único que podía pedir propiedad minera sobre ese tipo de minerales era el Estado, pero eso cambió. Cambió con la nueva ley minera y cualquiera puede hacerlo. Y por lo tanto el Estado, en visión de que haya trabajo, de que alguien tome la iniciativa para una industria real, porque siempre hablan de la industria de la FP, esas no son industrias, para mí industrias son las que tienen chimenea, si lo demás son negocios nomás. Pero en fin, independiente de eso, toda esa información es pública. Y en la SECHEN, la gente de la biblioteca tiene que tener todo registrado y ahí se puede revisar toda la información, así como Christian Ester de Llegó a Productora, cualquiera puede revisar todo lo que hay. Y nadie más tiene. El otro que tiene algo es Corfo, que también ya no queda nadie ahí. El Comité Salimista también tenía un grupo que lo encabezaba María Isabel Parada. También trabajaron algo de tierras raras. Y de hecho hay unas memorias por ahí. Y hay unas anécdotas también, pero son harina de otro costal. Claro. Creo que esas eran las últimas preguntas. No sé si alguien más tiene otra consulta. Mientras tanto, agradecerle, don Mario, la charla. Es un tema bastante interesante, del que no se habla mucho tampoco No, en Chile. Personalmente no había escuchado antes del uranio en Chile, salvo un par de anécdotas. Por ejemplo, yo soy del sur. Acá
algunas cosas por el Cerro Tralcán, pero no pasan más allá de ser anomalías, ¿no? Claro, claro. Bueno, al parecer no tenemos más preguntas, entonces vamos cerrando. Se le agradece a usted y también a los asistentes por asistir hoy día y que estén atentos a las siguientes charlas que vamos a tener durante las próximas semanas. Tú, Pablo, después vas a distribuir todo esto, ¿verdad? Sí, esto se está grabando, después se va a Ya. subir a la plataforma ahí Bueno, yo quiero darles gracias a del grupo. ustedes. O sea, yo el otro día Silvia conversamos algo por WhatsApp y yo le dije que podría preparar otras cosas más a futuro. Eh, tengo mucha información de muchas cosas, entonces por eso podríamos hablar de Sí, otros temas también. sería súper interesante, fue muy enriquecedora la charla de hoy día. Muchas gracias. Y acá en los comentarios también me agradecen harto la charla. Está tan aburrido de hablar del COVID. Sí, Todo es alrededor del COVID. Así que hablar de otra cosa hace bien. sí, todavía no. Bueno, muchas gracias y nos Pues estamos nada, viendo entonces para próximas charlas. ok, Muchas gracias, don Mario. ya, chao, chao. Chao.